Langosta Literaria. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eloísa Nava y me siento muy contenta de estar acompañada hoy de mi viejo amigo Alejandro Carrillo. Sonó feo eso de viejo amigo, ¿verdad? Sí, ya. Pero somos amigos desde hace muchísimos años. Alejandro es escritor y dirige la comunidad de escritores Tinta Chida. Además fue ganador del premio Mauricio Achar 2016 con su novela Adiós a Dylan, muy recomendada también, por favor, para que la puedan leer. Está en todos los formatos, tanto en físico como en audiolibro. Y bueno, también nos acompañan los escritores Julio Díaz, alias Yuliño. Muchas gracias por estar acá, Julio. Y Ulises Morales, alias Wade Wilson. Chicos, gracias en verdad por venir a platicarnos de este libro. Les cuento, vamos a hablar del libro El Club de la Pelea, que de hecho estábamos comentando hace un momento. Parece ser que es la novela debut de este gran escritor Chuck Palahniuk. A mí me impacta mucho que es una novela que se escribió hace 25 años o por lo menos poquito más, cuando no había ningún entorno de promoción de redes sociales ni nada, lo cual ya desde ahí me parece impactante. Y bueno, lanzamos apenas esta edición hace unos meses y de hecho también escribió un prólogo mi querido Julián Herbert, que tampoco se pueden perder. Tiene una portada que es muy cercana a la original en inglés, que es donde viene el famoso jabón rosa con el sello de Fight Club. Chicos, bienvenidos de verdad y me da mucho gusto que vayamos a platicar de este libro, mi Alex. Sí, Elo, pues muchas gracias. Gracias por invitarnos acá al podcast de La Langosta. Y en especial para hablar de este libro, ¿no? Que para mí significa mucho, no solo en cuanto a literatura, sino como a mi historia emocional, personal. Aunque bueno, primero la peli, que primero vi la peli, pero sí recuerdo que para mí haberla visto fue un suceso así de esos, literalmente como en la escena de la peli y del libro cuando dicen que alguien cambia el carrete y nadie se da cuenta de qué está pasando aquí, porque hay un cambio total. Así me pasó a mí, salí de las salas en aquel momento literalmente queriendo hacer mi propio club de la pelea y recuerdo haberle dicho a un amigo, al cual le mandamos un saludo, al buen pastor, le dije, llegamos a mi casa, unas chelas y le dije, güey, pégame lo más fuerte que puedas. Y se me quedó viendo así de, ¿qué estás loco? Le dije, no, sí, pégame. Y me dio así un manotazo ahí bien. Te dio una cachetadita. Me dio bien quedito, yo quería que me pegara fuerte y no me pegó. Así que me volvió loco la peli y ya años después encontré el libro. Y pues también desde entonces ya lo he leído varias veces y ahora esta nueva relectura para acá, para el podcast. Y pues acá tenemos al buen Yuliño, que tú no lo habías leído, ¿verdad, Yuliño? ¿Qué onda, muchachones y muchachonas? La verdad estamos emocionadísimos de estar por acá. Qué buena onda que invitaron acá a la banda de Tinta Chida, de podcast a podcast. Y sí, la verdad es que no lo había leído. Ya había leído otras cosas de este autor y pues digo, por ahí tiene un cuento que me vuela la cabeza, que me encanta, que se llama Tripas. Se los recomiendo muchísimo. Es una cosa así, pues medio cortita, pero que te quedas con una sensación muy extraña, ahora sí que en las tripas, sí, ¿no? A la banda de Tinta Chida le es bastante familiar ese cuento, sí, porque lo usamos mucho, y los que no lo hayan leído, pues corran a leerlo, Tripas, de Chuck Palahniuk. Es un cuentito y yo creo que esa fue mi introducción con este cuate. Ya había visto la película y tengo que serles muy sinceros, ¿no? Al inicio, cuando yo vi esta película, la primera parte es muy emocionante, conecté muchísimo con ella y ya después del final yo dije, no, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Y me encanta el libro porque el libro redondea de alguna manera muchas cosas que ya había sacado de la película, pero que tocan otras partes de mí, ¿no? Entonces, es un gran libro y yo creo que también valdría la pena que hagamos la dinámica del emocionómetro, ¿no? ¿Cómo ves, mi buen Alex? Sí, pues esas dinámicas que solemos tener ahí en Tinta Chida, que son dos, que una es el emocionómetro del 0 al 5, ¿qué tanto te emocionó el libro? Siendo el 0, estás muerto por dentro, aquí como nuestro camarada sí, Wade Wilson. Esa es mi frase. Y siendo 5 el libro que más te haya orgasmeado en toda la vida. Bueno, o hecho sufrir, o puedes haberlo odiado, pero haberte emocionado mucho. Y tenemos otra onda que es la imagen, ¿no? ¿Con qué imagen te quedas del libro? Es decir, si
si el libro es una peli que reproduces en tu imaginación y pones un pausa a tu fotograma favorito, ¿qué fotograma? Te toca uno de los hacks de Tyler Durden, ¿no? Sí, y eso está interesante porque es lo que hablábamos ahorita, ¿no? ¿Qué tanto podemos disociar ya en estos puntos la imagen de Brad Pitt y Edward Norton del libro? Yo ya no puedo y ya me dejo llevar y los vuelvo a ver aún leyendo el libro, pero no sé ustedes. Pues no sé cómo le pasa al Wade, pero por ejemplo, a mí es imposible. A la única que sí me encanta disociar es a Marla. O sea, no me gusta la Marla de la película. Se me hace poco sexy, ¿no? A como realmente me la imagino. O sea, sí, a mí me gusta mucho la actriz. No, pues a ti ya vimos que todos los personajes están igualitos a como están en el libro. Por eso no los cambio, por eso no cambio el casting, ¿cierto? Sí, ¿cierto? pero, o sea, como que sí me imagino una morra así súper femme fatal, ¿no? Súper junkie, pero en mi mente es un poco más sexy que la que yo veo ahí, ¿no? Porque yo veo a la actriz ahí y digo, es Bellatrix. Entonces, pues no, o sea, como que no me encanta. Exactamente, pero tú cómo ves, mi Wade. ¿Cómo se llamaba la esposa de Sweeney Todd? No sé, pero Helena Bonham Carter después hizo ese tipo de películas con Johnny Depp, o te imaginas, la imaginas mamá con Johnny Depp, Charlie, ¿no? de la fábrica de chocolate. De Charlie y la fábrica de chocolates y cosas así. Pues bueno, qué chido estar aquí con ustedes platicando sobre un libro como este, que creo que ya ha hecho historia desde los 90s. Creo que ya dimos a conocer nuestra edad involuntariamente, pero pues bueno, ya se está convirtiendo en un clásico, ¿no? 25 años pues no es cualquier cosa, y yo creo que me pasa lo mismo que a Alex. Yo no dejo de ver a Edward Norton y a Brad Pitt como Tyler Durden y todo esto, ¿no? A mí me pasó algo muy extraño con esa película porque precisamente era mi época de primaria, secundaria. Yo recuerdo mucho. Iba en la prepa, ¿ves? Ahí se ve. A tus casi 50 años. No, casi. 42. Casi, 8 añitos. Por eso es casi 50 años. Pues yo recuerdo toda la publicidad y todo esto. Y la primera vez que vi esa película, yo creo que estaba pues cerca de la preparatoria y también tuve así como una conexión muy rara con ella, ¿no? La veo y cada vez que la veo voy encontrando pequeños detalles, y cada vez que leo la novela también voy encontrando detalles nuevos, ¿no? Precisamente uno de esos es casi al principio de la novela, en el que yo trabajé varios años en la construcción y siempre tuve la misma idea que tiene el personaje, ¿no? Tienes 200 metros de el espacio más lujoso que pueda haber, pero no puedes abrir las ventanas, ¿no? Estás en un penthouse en el que todo se encierra, todos los olores se quedan ahí. Pues, ¿de qué te sirve, no? O sea, haber pagado tanto dinero para que un día tu propio departamento vuele en pedacitos, ¿no? Es algo muy extraño, y creo que por eso sigo queriendo mucho esta novela. Si volviéramos al emocionómetro, mi buen Wade, ¿qué le darías de emocionómetro? O sea, ¿cuál es la emoción que te genera y con qué imagen te quedarías? Pues yo sigo muerto por dentro, hermano. Ese es el problema conmigo, que ahora precisamente después de tantos años ya lo veo de una manera más racional, ¿no? Y tal vez en el primer momento en el que la leí como lector, vaya, ahora después de muchos años que lo hago como escritor, ya me doy cuenta que sí hay algunas mañas ahí del buen Chuck que ayudan a conectar, pero que nada más te mueven como superficialmente, ¿no? Esta se quedaría en el medio, yo creo. Si tuviera que puntuarla del 0 al 5, yo me quedo con un 3.5 emocionalmente, porque sí hay muchas escenas muy buenas, sí hay muchas imágenes muy buenas, y imágenes, está llenísima de imágenes. O sea, yo tengo desde la muerte de Bob, desde el departamento, yo lo veo claramente. O sea, yo me imagino hasta los acabados, o sea, después de haber visto tantos departamentos de lujo, yo me imagino su departamento también, ¿no? Con todos los mueblecitos estos de Ikea, y cómo describe todo el mobiliario que tiene ahí. Es otra de las imágenes que me quedo, ¿no? Y la imagen de Tyler, ¿no? Precisamente, cómo se desvanece en los momentos en que él tiene cierta lucidez. Creo que sería difícil de escoger una, pero yo creo que también me quedaría con la muerte de Bob, ¿no? Y toda esta escena que se hace a lo largo de su muerte y lo que pasa con ellos emocionalmente. ¿Y tú, mi buen Alex? Pues yo de emoción sí le voy a dar un 5, porque ciertamente se ha transformado mucho la novela al paso de los años, pero a mí se me hace cada vez más interesante y me emociona más por aspectos muy distintos, ¿no? Que es un poco de lo que quiero que hablemos ahorita también, que traigo ahí.
ese tema de propuesta, de qué tanto ha envejecido el libro en diferentes sentidos, ¿no? Antes a mí me emocionaba por temas que quizás ahora podrían considerarse muy adolescentes, no lo sé, pero he oído esa crítica, ¿no? Hace poco también una amiga escritora puso ahí en sus historias pues típica película adolescente, y me parece que es una lectura, a mí me parece muy poco superficial para todo lo que es el libro y lo que implica, ¿no? Y más si lo vas escarbando y escarbando con el paso de los años. Y por ahí otra que también quiero que comentemos, que a mí me pareció muy, muy interesante, ahora con estas nuevas lecturas que tenemos de muchas cosas, un artículo hay por ahí, no me acuerdo de quién, donde critican el libro y la peli como hablando de una masculinidad muy tóxica, ¿no? Y a mí me parece que no, que es justo lo contrario. Pero ahorita podemos ver por qué. O sea, a mí me parece que, o sea, sí es una peli muy masculina porque es de hombres que se quieren acercar, pero para mí a su masculinidad de una nueva manera. Y en ese sentido quieren acercarse a la masculinidad desde la feminidad. Esa va a ser mi teoría del día de hoy. A ver si la puedo sostener. Vamos a ver. Pero bueno, no he dicho mi emoción. Mi emocionómetro ya está. 5. Pero la imagen. Pero la imagen, pues hay muchísimas, pero yo creo que sí me quedo con Tyler Durden moviéndose en las sombras del primer bar, diciendo el legendario discurso que de hecho estamos rompiéndolo ahorita porque estamos yendo en contra de las 2 primeras reglas del Club de la Pelea, que es no hablar del Club de la Pelea. Pero pues es la imagen de Tyler diciendo leyendo todas las reglas, ¿no? Y diciendo, si es tu primera noche en el Club de la Pelea, tienes que pelear. Híjole, se pasan porque a mí esas 2 imágenes pues ya las traía y no sabía cuál elegir. Sin duda alguna, no sé si es tanto la muerte de Bob como Bob en sí, ¿no? O sea, este hombre con pechos, que era un fisicoculturista, o sea, cómo se lo llevó la chingada en la vida a que tuviera que caer, ¿no? Y llegar a ese punto. Por el otro lado, pues sí, o sea, alguien que está en un sótano con un montón de hombres, ¿no? Todos sin playera, sin zapatos, a punto de darse en la madre y él dando las reglas. Esas 2 imágenes me encantan. Y el emocionómetro yo le doy un muy buen 4. La verdad es que es muy difícil dar 5. O sea, Alex regala 5 a diestra y siniestra. Sí, es muy emocional. Exacto. Y Wade Soy Wilson, el polo opuesto de Wade. Sí, no, y Wade Wilson siempre está muerto por dentro y si pasa de 2, o sea, ya un 3-5 ya... Ajá, está bastante bien. Está ahí conmovido. Está conmovido. Entonces, bueno, yo le doy un bien ganado 4. Y me encanta esto que dices, Alex. Te pusiste muy filosófico, pero la verdad es que hay muchos temas que podríamos abordar. Por ahí está esta cuestión que a mí me gustaría hablar, que es de la paternidad. O sea, esta paternidad perdida, ausente, cómo eso repercute a lo largo de toda la novela y cómo también repercute en la creación del club y de distintas filiales. Por otro lado, me encantaría preguntarnos, ¿no? Aquí, ¿qué es ser hombre hoy en día en México en el 2023? O sea, ¿qué significa? ¿A qué nos limita? ¿A qué nos orilla? ¿No? Y cómo podemos nosotros conectar con la dopamina que tiene este libro. O sea, cómo la violencia, la agresión que nosotros vemos reflejada en las peleas callejeras es algo como que sentimos que es algo que hemos perdido, esa violencia que la necesitamos, esa violencia que nosotros quizás vemos en juegos de fútbol, en peleas de box, en videojuegos, es algo que necesitamos en nuestras vidas y por eso lo tenemos que tercerizar, o es algo que podríamos buscar de primera mano, ¿no? En un club de la pelea y hacer lo que tú hiciste, ¿no? Ir con nuestro mejor amigo y decirle, güey, dame una madrina, por favor, pégame. O sea, la verdad, próxima vez que se te ocurre eso, dime. Yo con mucho gusto te doy unos cates, ¿no? Ajá, exactamente. No, de hecho les adelanto porque ya tengo planeado. Como saben, hacemos la pandilla lectora y ahora que releí el Club de la Pelea, nuestra próxima sesión vamos a hacer literalmente, vamos a leer el Club de la Pelea y vamos a hacer combates mano a mano entre los miembros de la pandilla de lectores. Digo, vamos ahí a emparejar cuerpos y gente que tenga experiencia en pelea. No quiero que me toque el güey porque me da miedo. Pues a mí también me da miedo el güey. Yo no quiero que me toque con él. Si me toque él. el pastor o alguien más. Mientras no me agarren después de una de esas chambas donde me pongo así súper mamey, carnal, sí, estás seguro, ¿no? Son como las descripciones que dicen ahí, ¿no? De que no te toque uno de esos flacos que parece que no son musculosos porque son los más duros y que nadie los etiqueta en el Club de la Pelea para pelear con ellos. Porque... Ese sería el pastor. Pero espera, una cosa, para los que no saben, el buen Wade Wilson, aunque es escritor,
pues también luego se dedica a la parte de la obra. Entonces por eso dice que mientras no le toque durante su mes de trabajo en la obra, porque es cuando agarra condición y ¿no? músculo. Baja de peso, se pone fuertísimo, ahí sí, por favor, ahí no. Sí, no. Sí, para aquel gimnasio sí. Puedo ponerme a trabajar 8 horas debajo del sol. Lo experimentaremos en carne viva, con algunos cambios, ya veremos. Pero creo que son preguntas súper pertinentes, Yuliño, vienes muy intenso y eso me gusta. Porque creo que este libro nos hace reflexionar mucho justo sobre la masculinidad. Y me parece que en ese sentido no ha envejecido para nada el libro, ¿no? O sea, yo eso es lo que quiero ahondar en eso y a ver qué les parece, pero me parece que es un libro que nos acerca a la masculinidad desde otro modo. Sí desde la agresividad, pero desde una agresividad que nos conecta con lo primario, con la tierra, con los sentimientos. En realidad, el modelo que tenemos de masculinidad ahora, y que es el modelo que ha imperado en el mundo, que es el modelo de todo lo que critica el libro, ¿no? La autosuperación, la perfección, el siempre ser mejores, el siempre querer más, el ir... La frase legendaria, ¿no? Que aparece tanto en el libro tanto en la peli, que dice que la autosuperación es masturbación, pero la autodestrucción, y en realidad la autodestrucción pues tiene que ver con la autodestrucción del propio ego y de la propia construcción social que tenemos de lo que es el éxito y los valores que queremos en la vida y hacia dónde nos dirigimos. O sea, en realidad todo el libro es un viaje hacia tocar fondo, y ese tocar fondo tiene que ver con la muerte, y esa muerte tiene que ver con el polo femenino del que estamos escindidos en la sociedad, ¿no? Creo que tanto hombres y mujeres nos hemos tragado esta historia de más perfección, que tiene que ver con este origen de la sociedad, ¿no? Digamos que es la madre naturaleza, el mundo natural, y lo que crea la cultura es ir justo en contra de la naturaleza, es la civilización en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces digamos que la civilización es el principio masculino por excelencia, ¿no? Es negar los principios de la naturaleza, de la receptividad, del orgánico, y luchar y tratar de dominarla y controlarla, ¿no? O sea, la civilización es controlar la naturaleza y alejarse de ella como si fuera la peor peste posible, es decir, el caos, ¿no? Y este libro, al contrario, es el regreso al caos, la lucha contra la civilización, y recuperar estos valores a través de la agresividad, y de una agresividad que incluso se ha perdido dentro del mundo de lo masculino, ¿no? Entonces, por eso no creo que sea una masculinidad tóxica, porque al contrario, o sea, los hombres que aparecen en el club de la pelea se conectan a ellos mismos de manera emocional más que los hombres normales que andamos caminando por la vida diaria, ¿no? Se vuelven solidarios, se aprenden a escuchar unos a otros, hasta cierto punto de la película, ¿no? Que en cierto punto eso ya es sobrepasado por esta inmensa sombra que está Tyler Durden y se convierte en otra cosa, ¿no? Que también está chido que lo toquemos ahorita. Pero en realidad estos son hombres que están aprendiendo a conectarse con sus emociones, a conectarse con su oscuridad, a jurar, a olvidar, a ir en contra de estos valores que nos han sido impuestos de qué tenemos que hacer para ser exitosos, para ser felices, para coleccionar nuestra colección ahí de muebles IKEA. Y se vuelven hombres mucho más solidarios y mucho más emotivos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el libro tiene que ver, que ahorita nos clavaremos en eso un poquito más adelante, en términos junguianos, pues es cómo me reencuentro con el ánima, que es la figura de lo femenino dentro de los hombres, a través de la sombra, ¿no? La sombra es Tyler Durden, y cómo es el viaje para reencontrarme con mi parte femenina a través de esta sombra masculina, que es Tyler Durden, y la unión al final de los tres, ¿no? Pero, a ver, es que está increíble este discurso, solamente que a mí me queda la duda de qué entiendes tú por esta conexión con lo femenino, y te voy a decir por qué. Sí. Primero, casi no hay personajes femeninos. Ajá. El único, así evidente, claro, todo el tiempo, es Marla, y por ahí la presencia en los recuerdos de la madre. Ajá. ¿No? Del narrador, porque además no tiene un nombre, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, cuando tú dices, bueno, quizás la civilización simboliza lo masculino, y entonces ir en contra de eso es lo femenino. Entonces ellos pues hacen algunas acciones poéticas, quizás de arte, o simplemente de rebeldía, de ir y vandalizar, ¿no? Esa civilización. Pero ¿cómo es ese reencuentro con lo femenino? Lo femenino normalmente lo podemos identificar como la tierra, ¿no? Uh-huh. La espera, la paciencia, y acá no veo yo mucho de eso. Entonces por eso me encantaría saber
esta parte femenino no simplemente como lo opuesto a lo masculino, Sí. sino cómo se puede de alguna manera volver tangible en lo que nosotros quizás tenemos en el colectivo, ¿no? ¿Cómo lo identificas tú? Pues yo creo que por ahí sí, o sea, literalmente madre tierra, caos, oscuridad. Y bueno, es que esto siempre de llamar principio femenino y masculino es muy polémico, porque los dos, tanto hombres como mujeres, tenemos ese principio, ¿no? O sea, no es decir, ay, las mujeres pertenecen a este principio y los hombres a este otro principio, ¿no? Ambos tenemos esos dos principios, que también podríamos llamar el principio yin y el principio yang, pero tiene que ver también con esta parte de la receptividad. Creo que se vuelven hombres mucho más receptivos y lo dicen ahí, ¿no? Cuando uno empieza a ir a estos grupos de autoayuda y ves que que alguien se está muriendo, por primera vez en la vida lo escuchas. No solamente te haces como que escuchas para después poder hablar tú. Aprendes a escuchar al otro. O sea, eso me parece que es un principio yin, un principio que llamaremos femenino, pues que sería arquetípico, ¿no? Esa espera, esa receptividad, esa solidaridad y principalmente ese no estar pensando en el modelo solar apolíneo de ir hacia arriba, de ir hacia adelante, que ese para mí es el principio masculino por excelencia. O sea, lo solar, apolíneo, ir hacia arriba. Aquí no queremos ir hacia arriba, queremos ir hacia nosotros mismos y el viaje es hacia adentro. Y es a través de la destrucción, o sea, no a través de la construcción y de la autosuperación, que estamos todos creo que hartos, invadidos de 30,000 cosas, o sea, de siempre ser mejor en todos los sentidos, mejor humano, mejor persona, mejor shalala. Y aquí ni madres, o sea, hay que destruir todo eso y tocar fondo. Y solo tocando fondo podemos morir simbólicamente, ¿no? Y ahí es una novela de iniciación también, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué tanto piensas que esto es una novela de iniciación? Pero de muchas iniciaciones, Claro. ¿no? Porque cada vez que algún hombre o algún miembro va y se une a este club, tiene una iniciación, ¿no? Tiene una reiniciación y se vuelve a conectar con su vida y con él mismo, ¿no? Aunque, bueno, déjame termino con esta parte de lo femenino. Entonces, sí, o sea, creo que es volver esos valores de lo femenino, aunque en el libro haya muy pocas mujeres. O sea, creo que es un viaje de los hombres acercándose a este principio de lo femenino. O sea, es una novela muy masculina en el sentido de que el abordaje es a través de los hombres reconectándose con este principio, ¿no? Pero, de nuevo, es el viaje también de este narrador desconectado de la vida, de reencontrarse con Marla, y en ese sentido, aunque el propio narrador dice que no lo quiere decir en términos cursis, pues de aceptar que le puede gustar una mujer y relacionarse con ella, ¿no? Y decirle al final, pues me gustas, pero eso es amor, le dice, dejémoslo en un me gustas porque no me quiero ver muy cursi, ¿no? Y la chava al final, Marla también le dice, pues sí, tú también me gustas, ¿no? Y al final él como que se reencuentra con ese principio y bueno, ahí recordamos la escena de la película que no aparece en el libro, pero salen de algún modo los dos y él asumiendo que él también es Tyler, o sea, asumiendo su sombra y su parte oscura y de la mano de Marla, ¿no? Y diciendo, me conociste en un momento muy extraño de la vida, ¿no? En el libro pasa de alguna manera. O sea, también está ahí, ¿no? O sea, está ahí el encuentro. O sea, sí hay una conexión al final en la cual pues ella sigue presente, le manda cartas. Sí. Y él acepta eso, como dices. O sea, que le puede gustar, aunque los dos son un par de tipos raros. Sí. Porque así es. ¿Tú cómo ves, mi buen güey? Se va complementando a final de cuentas. Creo que para los personajes no es necesariamente algo consciente estarse conectando con esta parte femenina, como tú dices, Alex. O sea, el hombre, sí, creo que por instinto como hombre, como pues, macho, ¿no? Naturalmente hablando o biológicamente hablando, estamos programados para la competencia, para proveer tal vez, para ser el protector, para ser el defensor, para ser quien tiene que estarse rifando a los fregadazos al 3x4, ¿no? Eso es biológicamente hablando y ha sido así durante millones de años, ¿no? Pues yo ahí cuestionaría si es biológico o es también una construcción de género y es un rol de género, ¿no? Entramos en un debate muy, muy interesante, pero... Es que digo, tendrías que irte muy, muy, muy lejos en la historia, por lo menos humana, pero en muchos aspectos, por ejemplo, pues ya del reino animal, como dice en el libro, ¿no? Los animales no están hechos para llegar a viejos. En el momento en el que pierdes tu habilidad para defenderte... Pero, por ejemplo, las leonas son las que cazan y los leones están ahí tirados echando la hueva, ¿no? Pero bueno, o sea, sí entiendo lo que dices, entiendo lo que dices,
pero nos abre a un debate muy, muy extenso. Todavía más filosófico. Todavía ya que trasciende. Y vamos esto, a tener que tomar otras 2 o 3 tazas de café para empezar a entrar en materia. Pero bueno, yo lo veo, o una de las lecturas que le doy a la novela es pues habla del miedo también. Sí. O sea, realmente Tyler es la personificación del miedo de nuestro personaje principal, ¿no? Del narrador. O sea, Tyler es todo eso que él no es capaz de hacer conscientemente. Ajá, sí, que él no es capaz de conectar mediante la realidad, ¿no? Que tiene que disociarse para poder alcanzar esos niveles de confianza, esos niveles de fuerza, esos niveles de ser carismático, esa forma de conectar con el público. Eso solo lo puede hacer a través de la inconsciencia. Mientras él se está debatiendo entre quién quiere ser, pues tenemos toda esta maravillosa narración de lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? De cómo se encuentra a Marla, de cómo está ahí en los grupos de autoayuda, buscando pues una razón para no morirse en realidad, ¿no? Porque él sí dice que está cansado de la sociedad y cansado del consumismo, pero él no tiene el valor para darse un balazo, no tiene el valor para tirarse de la azotea de un edificio. Y entonces ahí es donde, pues digo, ya entramos en cosas psicológicas, pero se disocia y tiene ahí su desdoblamiento de personalidad y toda porque la cosa. La patología nunca descansa. Porque, como diría nuestro buen compañero el pastor, la patología no descansa. Obviamente, dentro de eso, los encuentros que tienen los dos y esas conversaciones que tienen los dos, es donde él va vaciando toda esta emocionalidad que se siente dentro del libro. Todo lo que realmente le aqueja, le pega en el hígado, y yo soy las tripas de no sé quién, y soy los ojos furibundos de tal y cual, y bla bla bla. Todo eso es una forma de escupir esas emociones que él tiene atrapadas, y con las que a través de la pelea y los destrozos y organizar aquí y allá y demás se va conectando y empieza a entrar otra vez en el camino, pero ya no es el camino que le trazó la sociedad, sino es el camino que él está eligiendo recorrer. Pero lo está haciendo de una manera inconsciente, y eso es lo que está buenísimo, porque como dices, es un personaje que está perdido, y lo vemos porque siempre regresa, y por eso quiero hablar del padre, ¿no? O sea, él va con su padre y le dice, oye, pues, ¿qué onda, no? Ya acabé la universidad, ¿y ahora qué? Y el papá no sabe qué responder. Y luego regresa con él y le dice, oye, ya conseguí un trabajo, cumplí 25 años, ¿y ahora qué? Pues cásate. Pues cásate, ¿no? O sea, no hay una respuesta que sea completa, holística, que fuera del esquema y que le abra distintos caminos, o que aproveche de alguna manera para qué es bueno o qué le gusta. No hay nada, ¿no? O sea, es como muy tradicional. Solo sigue adelante, sigue subiendo la escalera y a ver qué te encuentras allá. Sí, estás tocando un tema esencial. Por eso digo que todo está ligado. O sea, ¿quién es la figura de masculinidad en nuestros días? Y más si, como dicen en el libro, crecemos en generaciones y generaciones de padres que no han sido presentes, que nos han abandonado, que solo hemos sido criados por madres, que es el planteamiento del libro. Y madres que tampoco nos crean con un esquema, o sea, no nos pueden guiar en la masculinidad, pero tampoco en la feminidad, en qué nos guían. O sea, no hay una guía realmente de la masculinidad. Entonces, ¿cómo crecen o cómo se inventa esto que es la masculinidad, no? Entonces, dicen ahí sobre el padre, ¿no? O sea, uno crece creyendo que el padre es nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando, pues, Dios no te pela y no existes para Dios, ¿no? Entonces, y para el personaje no hay un Dios, precisamente. Para el personaje no hay un Dios. Desde los 6 años se va, no vuelve, le habla de vez en cuando, sabe algunas cosas de él, pero no hay. Y entonces, ¿qué queda? Ese vacío, está la sombra. Y crea su propio Dios, que es su sombra, que es Tyler Durden, que ¿no? Es el mismo. Que es el mismo disociado porque no lo puede ver en sí mismo, ¿no? Que ahí está bien chingón esto porque entramos a otro tema que es Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa en Jekyll y Mr. Hyde. O sea, el queridísimo Dr. Jekyll no puede, está en la época victoriana, que es una de las épocas más represivas sexualmente y más acartonadas en Inglaterra. Hay un montón de cosas que no puede permitirse expresar de sí mismo, entonces crea a este personaje a través de una fórmula mágica, Hyde, que es toda esta parte oscura, violenta, agresiva, que él no puede expresar en sí mismo, ¿no? Y que le permite expresar una parte de sí mismo que ha sido mutilada, ¿no? Entonces, este personaje hace lo mismo,
Pero ¿qué pasa, igual que en Jekyll y Mr. Hyde, que es lo que propone el libro, a mí me parece de manera muy brillante, cuando esa otra parte empieza a tomar el control? Ya deja de ser como una búsqueda y se vuelve otra cosa, ¿no? Porque al final, todos los que, como dices, Yuleño, se iniciaron en el club de la pelea y estaban emprendiendo un viaje de autodescubrimiento, el viaje se detiene y se vuelven Space Monkeys, como les llaman en el libro, ¿no? Como changuitos que nada más están copiando y siguiendo a los demás. Porque ya la sombra tomó el control. O sea, este ideal ya sobrepasó al personaje y lo está llevando a territorios que ya no tienen que ver con el autodescubrimiento, con la liberación, sino con lo que ese poder en su forma pura encarna, que es en sí la destrucción, ¿no? Y hay dos cosas, igual, directo al libro, ¿no? Dice, esta noche voy a el Arsenal y, al entrar, la multitud se abre a mi paso como los dientes de una cremallera. Para todo el mundo soy Tyler Durden, el grande, el poderoso, Dios y Padre, ¿no? Ajá. Entonces, él llena ese vacío Claro. para sí mismo, pero también lo está haciendo para los demás, para los Space Monkeys, para los miembros del club. Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que pasa con Marla, no? Marla en algún momento le dice, bueno, pues, ¿a qué hora te vas tú y a qué hora llega Tyler, no? O sea, sí en algún momento como que Marla se ve mucho más atraída por la sombra que por él mismo. Entonces también, como dices, cómo toma control la sombra y eso se sale de control, pues, para el narrador. Claro, es que ese es el peligro, ¿no? Es lo que hemos visto algunas veces cuando hablamos de imaginación activa o todo ese rollo. O sea, cuando uno empieza a meterse en esos territorios de la imaginación y a conocer esas partes de nosotros que no conocíamos y de pronto uno les deja el control de su vida, pues hay que tener cuidado porque estas partes también tienen sus propios fines, tal como lo tiene Tyler, ¿no? O sea, esta energía que primero entra de un modo es una energía arquetípica que tiene su propia finalidad, que es tal cual conquistar el mundo. Es otro, digamos que es otro extremo de la masculinidad, pero llevada a un extremo, pues al extremo de la guerra y el poder y el control del mundo, ¿no? Aunque el discurso tenga que ver con otra cosa. Pero lo que dice, o sea, llena este vacío de quién es el padre, quién es el ídolo, pero al final de cuentas, pues es lo que vemos en las novelas de iniciación, ¿no? Pues hay que matar esa propia figura del padre y esa propia figura del ídolo para encontrarla en uno mismo, ¿no? Y creo que es lo que logra hacer el personaje, porque se da cuenta al final, después de una muerte simbólica, cuando van en la carretera, y que está a punto de morirse, chocan y todo, y él se entrega a la muerte, ahí finalmente toca a fondo y dice, pues si me tengo que morir ya, güey, es más, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y a partir de eso, es justamente cuando se da cuenta que él mismo es Tyler Durden, ¿no? Pero también esa muerte que parece simbólica es real de cierta manera, porque él es Tyler Durden y Tyler Durden mata a su jefe. Y sí, también dice que en algún momento los jefes que tenemos o que representan a nuestros padres. Representan a nuestros padres, ¿no? Claro, Entonces claro. a Tyler no le gusta su jefe por alguna razón o porque simboliza el trabajo, que es algo de lo que él se quiere desapegar, y lo mata. Entonces sí mata al padre simbólico y mata también al padre literal. y luego se mata a sí mismo, ¿no? Mata a Tyler cuando se dispara. Estas tres muertes de alguna manera pues son de la base de su iniciación tal vez. Y al final yo creo que más que matar a Tyler, o sea, sí lo mata simbólicamente, pero creo que al final lo controla, porque sí integra a su personalidad esos aspectos que él necesitaba de Tyler y que no podía tener de otra forma, ¿no? Sí los integra y como que ya no necesita el mecanismo y le termina disparando. No sé, ¿cómo ves, güey? Se convierte más bien en una mezcla de los dos. Bueno, Ajá. yo también le doy esa lectura. Cuando él toma conciencia precisamente de quién es Tyler dentro de su vida y qué es lo que está supliendo o lo que está compensando dentro de esta realidad, pues él agarra y dice, no lo puedo dejar libre. Uh-huh. Sí, claro. No puedo dejar que él tome el control, pero tampoco quiero volver a ser yo, Claro. ¿no? El yo que precisamente creó a ¿Qué Tyler, pasaría ¿no? si esa parte destructiva tuya le dejas todo el control, güey? Créeme que no pasaría nada divertido, pero bueno, tal vez sería divertido para él, ¿no? Pero para mí, Para él sí. para mí no necesariamente y para la gente que me rodea tampoco, ¿no? Creo que eso también es una de las cosas que me hace conectar con el libro, ¿no? En algún punto tuve una situación ahí disociativa y bueno, es como él dice, ¿no? Una copia de una copia de una copia de una copia, todo es muy lejano y no sabes realmente dónde empieza la realidad y dónde termina esa ensoñación en la que tú estás, pues haciendo ese ideal, ¿no? Creo que esta última muerte, que para mí no es necesariamente una muerte, es atravesar la barrera
Es el momento en el que él dice, como decía Joseph Campbell. Joseph Campbell, ¿no? Regresa de la tierra prometida con un don nuevo, ¿no? Con el viaje del héroe, con un ¿no? poder nuevo dentro del viaje del héroe, que ya se acerca prácticamente al final y que va a compartir esto con la gente de su realidad original, ¿no? Ahí es donde precisamente toma toda la conciencia y el poder y se da cuenta que realmente él era el que podía controlar la situación y que en algún momento dejó todo a la deriva en manos de Tyler, que creía que era el que estaba más cuerdo, ¿no? Claro, pero que es muy relativo porque sin Tyler quizás no hubiera podido haber visto todo eso, ¿no? O sea, como cada quien tiene sus mecanismos y ahí de nuevo la pregunta de Yuliño del principio, que creo que es esencial de qué tanto necesitamos a un Tyler Durden o a esta energía de este libro en nuestra vida como hombres en estos tiempos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que también después de ver la peli, yo, aunque no lo parezca, que quizás sí lo parece, pero, era muy tímido, así con las chavas, o sea, me moría de miedo de hablarle a una chava, de acercarme, justo en esa época de la prepa, y yo sí decía, pues a ver, si este güey lo hizo así con Tyler y yo me inventé mi personaje, y dije, pues me voy a inventar un personaje que sea acá todo atrevido y ¿El Iván? y se llamaba Santiago, le había puesto, no sé por qué razón le había puesto en aquella época de mi vida. Pero también eras el Cuco, el Santi. He tenido muchas versiones, pero esta versión era el güey así, justo, ¿no? O sea, que va y habla y se dirige a lo que quiere y tiene esta energía de agresividad y de obtener lo que quiere, porque no lo podía entregar yo. Digo, nunca me salió esa ¿Y te técnica. disociabas? No, nunca me salió, güey. O sea, yo intentaba actuar, pero no era una disociación real, ¿no? Decía, voy a actuar como que soy tal güey, pero no podía. O sea, todavía me cuesta ese tipo de energía, pero se fue integrando como poco a poco, ¿no? Pero esto que plantea el libro, o sea, esta idea de no te conoces a ti mismo hasta que no hayas estado en una pelea, creo que también aplica tanto para hombres y mujeres, o esta idea de sentirte en riesgo, de salirte de tu zona de control, de acercarte a esta parte Que no alcanzas a ver, ¿no? Esta parte oscura. que no alcanzas a ver y que la sociedad pues siempre nos está alejando de ella, ¿no? Por eso, ¿qué tan necesario es esto, Yuliño? Pero no te conoces a ti mismo y también qué eres o quién eres. ¿O quiénes somos? ¿O quiénes somos? Eres? Porque dice, no eres tu nombre, no eres el dinero que tienes, no eres las cosas que tienes. Entonces, ¿quién eres y quién te conoce? Pues esa es la gran tragedia de nuestros tiempos, ¿no? Que no sabemos quiénes somos y nadie nos conoce. En primer lugar porque creo que no somos una sola cosa, ¿no? Sino somos un montón, o sea, tenemos dentro nuestro Tyler, nuestro Jack, nuestra Marla, a todos, ¿no? Y somos esta colección de seres que justo, ¿no? Nos recuerda este otro libro que hemos leído mucho, ¿no? Del hombre de los dados, que habla justo de eso, ¿no? De cómo dejar salir a toda nuestra familia interna y a todos nuestros Yuliños internos, ¿no? Y nuestros Wade Wilsons internos. Pues, internos. Fíjate que dentro del tema de la disociación, por ejemplo, en cuestiones competitivas, hablando, pues, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento y cosas así, Nuestros Wade Wilsons internos. pues fíjate que dentro del tema de la disociación, por ejemplo, y son como esos perros grandanés, ¿no? Gigantescos y tú los ves y te dan miedo y alto rendimiento y cosas así. Precisamente a través de ese cambio de personalidad que tienen, tú los puedes estar molestando en la calle y jamás digo, a menos que los amenaces, ¿no? Pero jamás te van a contestar como una agresión directamente, ¿no? Pero en cuanto tú pones a uno de esos sujetos en el ring, se convierte en una bestia, o sea, y eso es precisamente lo que le pasa aquí a Tyler y a Jack, ¿no? En el momento en el que su inconsciente se da cuenta de que necesita hacer algo, necesita como meterle emoción a la vida y aprieta el switch, ¡pum!, ¿no? Todo se va reverendamente al carajo, ¿no? Empieza a ver destrozos y todo lo demás y se conecta con esta energía y esta violencia que lleva dentro de él que no ha querido aceptar todo el tiempo. Claro, y que es algo que podríamos aprender a hacer, o sea, que sería como lo interesante, o sea, cómo podemos relacionarnos con esas partes de nosotros, con nuestro Tyler, nuestra Marla, sin necesidad de que se disocien y salgan por sí mismos, ¿no? A costa a costa de nuestro sueño, de nuestras desveladas, de perderlo, de perder cosas que
que afecten y hagan daños a los demás, ¿cómo podemos irles dando chance de que salgan poco a poco, no? ¿Qué mecanismos saludables o no saludables adoptamos para hacerlo? A eso me refería al inicio con esta parte de la dopamina que necesitamos. Por ejemplo, a mí me encanta el squash. Soy un loco del squash. Juego 6 días a la semana. Estás escribiendo una novela sobre el squash. Estoy escribiendo una novela sobre el squash. Exactamente. Sobre el squash. Y, o sea, yo diario casi que lo necesito, ¿no? O sea, si voy 3 veces a la semana, pues sí estoy sintiendo que algo falta, ¿no? Y ese pegarle a la bola, ese correr, gritar, sudar, tirarme a la duela y decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, es de alguna manera esa dopamina y me imagino, ¿no? Peleando ahí contra alguien más, no a puño limpio porque pues todavía no llego ahí tan hondo, ¿no? Tan profundo. Ya llegarás, te falta tocar fondo. Pero tú cómo le haces, Alex, a ver, en ese sentido, ¿tú cómo sacas esa dopamina? Pues, yo creo que justo este lugar, este espacio, todo tiene que ver con una fórmula que tenemos escritores y escritoras para hacerlo, ¿no? Que es escribiendo. O sea, ¿cómo puedes dejar salir a toda esa colección de seres internos que piensan de manera tan distinta? Pues a través de la literatura, ¿no? Ahí puede salir las partes que no son reconocidas por la sociedad y que si las mencionamos todos nos van a cancelar y a decir no sé cuántas cosas, pueden salir a través de personajes. La violencia, todo puede ser canalizado a través de prestarle la voz a todos nuestros personajes internos al momento de escribir y que no salgan como salieron en el caso de este libro, ¿no? Sí, que ese es el modo más que no salgan tan violentamente salir, ¿no? Y tan físicamente y tan tangibles, ¿no? O sea, irles prestando la palabra de a poquito, ¿no? Para que puedan hablar a través de nosotros, no encerrarlos ahí en la mazmorra, pero tampoco hacer tanto daño, ¿no? Y el squash también, o sea, el deporte nos acerca a cierto tipo de personajes internos y creo que hay muchas formas, ¿no? Pero y sabes, de hecho, que es algo interesante acerca del libro. De hecho, Chuck Palahniuk tenía la teoría de que un buen cuento se resume en 7 cuartillas, ¿no? Yo le llamo la teoría de las 7 cuartillas y trato de escribir sobre eso casi siempre que hago un cuento. Y precisamente este libro empezó así. Era un cuento, creo que es el capítulo 10 más o menos, donde están en la onda del elevador y que están ahí orinando la sopa y los meseros. Ese fue como el corazón de esta obra, y de repente le empezaron a salir más ideas y empezó a hacerlo más grande, hasta que 25 años después estamos aquí hablando de eso. Y acá hay otra anécdota chida, que es que justamente para los que han ido a un taller literario y cada semana están llevando su novela a tallerear o sus cuentos, pues así le hacía Chuck Palahniuk con el taller que tenía y que iba a tallerear esta novela, pero él cuenta que se reunían en un bar, que había muchísimo ruido. Entonces decía, tengo que llevar algo que te atrape porque me tienen que escuchar gritando, ¿no? Entonces no me puedo poner acá reflexivo o ultra descriptivo, sino tengo que ir a la acción porque si no voy a perder la atención de ellos porque está la música del bar, está toda la gente gritando. Y creo que también eso nos explica un poquito del estilo, ¿no? Y de hecho retoma esta estructura del taller literario justamente para las siguientes novelas, que son novelas gráficas que están ligadas al Club de la Pelea, ¿no? Sí, que están chidos. Bueno, yo no he leído el volumen 2, leí el Club de la Pelea 2, me falta leer el 3, pero que a mí me parece muy chido lo que hace, porque tiene el espíritu del Club de la Pelea en el sentido de que destroza el mito que construyó en el primer libro, ¿no? O sea, destroza esta idea que se puede interpretar como una cosa adolescente, como de, sí, vamos a quemar el mundo y vamos a hacernos Tyler Durden, o sea, que me parece que no es la esencia del libro, ¿no? Y en la novela gráfica destruye eso, ¿no? Y dice que justamente pues Tyler Durden es un arquetipo y que los arquetipos, si te dejas controlar por ellos, hacen estas cosas y los mata, ¿no? Y sale el propio Chuck Palahniuk ahí en el libro y él es el que le dispara a Tyler Durden. Está muy chido. El segundo no lo he leído, pero está bueno y en forma de novela gráfica. Es una disociación tras otra. Tras otra y una capa tras otra.
Eso me hizo recordar también que hace rato que mencionabas, Yuliño, sobre el padre, ¿no? Sobre cómo nuestro personaje principal le preguntaba al padre, bueno, ya terminé la universidad, ya hice esto, aquello, ¿ahora qué sigue, no? En relación también a lo que en su momento dijo Palahniuk con respecto a cómo esta novela representa a una generación que en su momento pues tendría que ser la generación Z, ¿no? Perdón, no la Z, la X, justamente. Y él decía que no quería ligar su novela, ¿no?, a una generación en concreto, que sí, la generación X pues era como esta generación completamente en descontenta, ¿no?, con todo lo que estaba relacionado al capitalismo voraz ya, y justamente decía que no la quería asociar a ese periodo, sino más bien como una etapa de la vida. Y ahorita acabas de decir, ¿no?, que hay una energía también adolescente, iniciática en esta novela, y me gustaba mucho también explorar un poco más esa idea, ¿no?, de cómo esta novela no solo se ha quedado, digamos, en el imaginario colectivo para esa generación, no solo de alguna manera la ha representado, sino que ha corrido hacia otras generaciones, ¿no? Y ahí la pregunta que decían al inicio, ¿qué tanto ha envejecido el libro? Exacto. En el sentimiento primario yo creo que nada, ¿no? O sea, Sí, seguimos no, siendo los totalmente. mismos que Más actual. esa generación. Y como dices, más actual porque tenemos otros síntomas de la sociedad donde pues tenemos que de alguna manera sacar esa emoción de una u otra manera. Lo único que yo creo que le falta a este libro, o sea, en la actualización es redes sociales. O sea, imagínense, sí, memes y redes sociales. O sea, ya me imagino los grupos de WhatsApp que se habrían hecho en el Club de la Pelea, ¿no? ¿Cómo habrían hecho videitos y los hubieran subido? Pero en las novelas gráficas ya hay más de eso, ¿eh? Ya está un poquito más actualizado, ¿no? Ya está un poquito más integrado. Pero o sea, esto del espíritu adolescente creo que está chido, porque a veces cuando uno crece se empieza a ver esto del espíritu adolescente como de un modo despectivo, ¿no? Como esta crítica de, ay, bueno, pues sí, está muy adolescente, ¿no? Y quieren cambiar el mundo y quieren cambiarse a ellos. Justamente como si el existencialismo y Camus y todo eso fueran como babosaditas que se les ocurren a los adolescentes porque quieren encontrarse a sí mismos, ¿no? O sea, es esta idea que nos habla justo de cuando nos volvemos tan adultos que olvidamos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y olvidamos que las obligaciones y la sociedad y todo lo que nos cubre día a día nos permea con una capa que nos hace que nos den hueva a estos temas, porque es, ay no, eso de encontrarse a sí mismo y la búsqueda y el existencialismo y el querer existir, pues no, mejor me dedico a mis muebles de IKEA. Por eso creo que despreciamos esto del adolescente, Sí, porque ¿no? además ya, o sea, estás acomodado, ¿no? Y creo que no hay algo ahí que te tiente como para rebelarte o simplemente cuestionarlo. Y justamente también decía Palahniuk una cosa que me llamaba mucho la atención con respecto a cómo cada generación se da cuenta de que también va a morir, ¿no? O sea, como digamos las cosas que la marcan, pero también cómo cada individuo o cada generación igual de manera global elige seguir adelante, ¿no? Dice, como hijos perpetuos o como víctimas de la historia, o como personas dignas de los sacrificios de sus antepasados y dispuestas a tomar decisiones audaces que van a inspirar a las generaciones futuras, ¿no? Que es un poco el espíritu también que tiene nuestro personaje Tyler, ¿no? Que ya lo dijiste, es muy apolíneo, es muy solar, tal vez también violento. Me gustaría mucho invitar después también a varias chicas a platicar sobre esta novela, quizás también desde una perspectiva feminista, ¿no? A ver qué sale, porque la verdad es que me atrajo mucho toda la reflexión que hicieron en torno a la paternidad perdida, ausente, ¿no? Como también, pues, Tyler es la personificación del miedo, decías tú, ¿no? Y cómo representa a Dios y al Padre, ¿no? Es como, wow, o sea, es una cosa tremenda. Pero bueno, hemos llegado ya casi al final. ¡No! ¡Sí! No sé si quieran hacer alguna reflexión final antes de decir chau, chau. A ver, Yuliño, empiecen ustedes. Pues muchachones y muchachonas, ha sido un enorme placer estar con ustedes. Acá muchas gracias a Penguin Random House. Acá la banda de Tinta Chida también tenemos nuestro podcast que es Vive de Escribir. Ahí vamos y entrevistamos también a algunos autores, les preguntamos cómo le hacen para pagar la renta, ¿no? Exacto. Haciendo cuentos, entrando a algunos concursos y todas estas cosas. Si quieren seguirnos, estamos también en redes sociales. Y muchas gracias. La verdad es que este libro es increíble, se lo recomendamos muchísimo a todos. Yo diría que si tienen algún sobrino que tiene
pues por ahí de 14 a 17 años, ¿no? O tienen un hijo en esas edades, pues yo creo que sería un gran regalo dárselo y luego platicar con él de esto, ¿no? Y cuál es su visión. O ella también, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. ¿Cómo ves tú, mi Alex? Sí, güey, ¿tú Pues ya aprovechando, ¿no? Antes de que cerremos este espacio, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos muy contentos de celebrar los 25 años de esta gran novela. La verdad es que ser partícipes de algo así, pues es muy divertido y muy constructivo también. Es una lectura que creo que deberíamos de leer por lo menos una vez todos, ¿no? Todos y todes y seas niño, seas niña, seas quien tú quieras ser. Creo que te ayuda a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Te ayuda a entender, tal vez no a los 15 años o a los 17 años, pero conforme vas releyendo este de gran texto, pues vas entendiendo cosas, ¿no? Y vas encontrando también cosas nuevas para tu vida, ¿no? No todo se trata, creo que hoy en día, de crecer hacia arriba, sino de mirar también hacia adentro y reflexionarlo de la mano de alguien que ya tiene la experiencia. Creo que también es una cosa muy chida. Pues este es mi comentario final. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Pues nos vemos en el podcast, carnales. Vive de escribir. Y cuenten con nosotros, ¿eh? O sea, cada vez que quieran hablar de algún un libraco, algo que estén sacando, una vez al mes, yo creo que sí podríamos estar por acá. Perfecto, yo más que feliz de tenerlos aquí, así que propongan por favor qué libro quieren que nuestros colegas vengan a hablar de él y con gusto nos reunimos, ¿cómo no? Va, pues yo me quedo nada más con que para mí esta novela es una gran huelga y un gran grito y una protesta contra el crecimiento y la autosuperación. Entonces, dejemos de ver el mundo como que tenemos que ser mejores cada día, ¿no? Y cuando nos quitemos esa presión de tener que siempre pensar en más, no solo económicamente, ¿no? Ahora está en la dictadura de la autosuperación espiritual y humana. Pero cuando empecemos a simplemente dejar de querer ir hacia arriba y solo relacionarnos con nosotros mismos, es una gran liberación, y creo que este libro, por eso para todas las edades puede ser buenísimo, porque nos puede abrir ese camino. Y ya, pues nada, busquen el podcast, estamos en todas las plataformas, Vive de Escribir, y tintachida.com, ahí nos pueden topar toda la bandera. Muchas gracias, Elo. Totalmente, pues ya saben dónde seguir a nuestros amigos de Tinta Chida, y con esto llegamos al final del podcast de La Langosta Literaria. Muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando allá. Gracias, Alex, gracias, Juliño, y a Ulises acá, Wade Wilson. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en